La asombrosa historia del viajero de las estrellas, por Jordi Sierra y Fabra. Escena primera. Así se inició el juicio del muy inquietante hombre que dijo llamarse Don Diego de Serrajima, Valoris y Fuentes. La voz de Lugier los apremió impresionantemente. En pie, Dios salve al honorable juez Don Pedro del Páramo y Pastor. Los presentes en la sala de vistas se alzaron. Los de las filas más alejadas, curiosos, no esperaron siquiera sentarse de nuevo para atisbar la imponente figura del magistrado, cuya fama precedía sus más nobles empeños. Estiraron sus cabezas por encima de los demás, sin sentirse defraudados en lo más mínimo. Los de las filas delanteras no fueron menos. Hubo quien contuvo la respiración. Se había hablado tanto de aquel apresamiento, del juicio y de los 3 cautivos que casi con toda seguridad serían condenados a la pena máxima. Don Pedro del Páramo y Pastor era un hombre alto, enjuto, de recia figura y porte galante. Su barba era parda, su bigote arremolinado en 2 extremas puntas, tan noble como gallardo. Solo el frondoso cabello a la altura de los hombros denotaba la enjudia de los años con un tono de gris solemne que lo hacía todavía más egregio. Él ni siquiera los miró. Ocupó su asiento, la butaca de cuero repujado que dominaba el estrado, y esperó a que Lugier conminara a los presentes a sentarse de nuevo. ¡Que Dios bendiga este tribunal! El rumor fue hosco, grave, sonido de posaderas recuperando la horizontalidad y de jubones rozando la madera de los bancos, algunos suspiros y escasos comentarios. El silencio fue inmediato. Don Pedro del Páramo y Pastor tomó la palabra. Proceda. Un segundo ujier se puso entonces en pie. Se presenta ante la corte 3 execrables piratas, apresados en los restos de la goleta La Pérfida, hundida por los navíos de su majestad en el día 9 del 7º mes del año de gracia de 1700, y únicos supervivientes de su triste destino. Como es de todos sabido, La Pérfida ha sido durante mucho tiempo, demasiado, el azote de la flota imperial española. Ha hundido no menos de 2 docenas de barcos, ha saqueado sus centinas y bodegas, ha pedido rescate por ilustres prohombres a los que ha humillado, y ha sembrado el dolor y el miedo por las rutas comerciales de la corona. Este tribunal se dispone ahora a ejercer justicia por la gracia de Dios. Todos los presentes, honorable juez incluido, miraron en dirección a los 3 acusados. 2 de ellos eran hombres rudos, toscos, de aspecto patán, cara roja y cuerpo tachonado de cicatrices. Uno llevaba un parche en el ojo derecho, otro solo tenía 2 dedos en la mano izquierda. Sonreían con desafío y aún con sus cadenas eran temibles, hombres de mar habituados a la aventura. El tercero, sin embargo, era distinto. Delgado, de porte veladamente noble, rasgos delicados y ojos limpios. Extraño. Póngase el pie el primer acusado, pidió el juez. Se levantó el hombre del parche en el ojo. ¿Cuál es su nombre? Peter Van Hock, aunque todos me llaman un ojo. Bastó que mirara con ese único ojo a los presentes para que todos sintieran un estremecimiento en sus espinas dorsales y se echaran para atrás. ¿Tiene algo que alegar en su defensa antes de que este tribunal dicte justicia?, solicitó don Pedro. Su tono fue desafiante. He tenido una buena vida, así que, puesto que de algo hay que morir y todos hemos de hacerlo alguna vez, no me importa enfrentarme a la hora final. Hinchó su enorme pecho, suspiró con orgullo y agregó: sí, he cometido más fechorías de las que puede acusarme, pero no me importa. No he matado a nadie que no mereciera morir, ni he amado a una mujer que no me amara a mí, ni he bebido ron que no pudiese beber. ¿Queréis colgarme? Pues que así sea. No pediré perdón ni clemencia. He tenido una existencia colmada de aventuras y la he disfrutado. El silencio en la sala podía cortarse con un cuchillo, pues así de denso era. Don Pedro del Páramo y Pastor no se inmutó por el tono de voz y el desprecio del pirata.
Peter Van Hock, también conocido por un ojo, este tribunal le condena a morir en la horca al amanecer, tras lo cual su cadáver será arrojado a los tiburones, pues sus crímenes le impiden descansar en tierra de gentilhombres. Que Dios tenga piedad de su alma. Que así sea, fue la respuesta del pirata antes de volver a sentarse. El honorable juez miró al segundo acusado, el que solo tenía 2 dedos en la mano izquierda. No hizo falta que pronunciara la orden porque se puso en pie sin esperarla. ¿Cuál es su nombre? Ruth Hemmerich, aunque todos me llaman 2 dedos. Miró su mano izquierda y aclaró. Bueno, antes me llamaban 3 dedos, y mucho antes 4 dedos, y... ¡Silencio!, gritó el ujier. El acusado parecía muy contento. Oh, disculpe vuesa merced. Hizo reír a los presentes. El honorable juez les lanzó una mirada monitoria y todos volvieron a quedarse muy serios. Tras ello, continuó centrando su atención en el pirata. ¿Tiene algo que alegar en su defensa antes de que este tribunal dicte justicia?, repitió la pregunta formulada al primer acusado. ¿Yo?, se encogió de hombros 2 dedos. Al igual que mi compañero un ojo, he vivido una buena vida, y si un hombre ha tenido una buena vida, no hay mala muerte que la concluya. He recorrido los 7 mares, he visto cosas que ninguno de los presentes imagina, he sido libre. El viento, el sol y el agua me han azotado el rostro. Si Dios me hizo fuerte, ¿por qué debería renunciar a ello? ¡Blasfemo!, se atrevió a gritar una voz. ¡Orden en la sala!, pidió don Pedro. 2 dedos mantenía su sonrisa de seguridad y desprecio. Ruth Hemmerich, también conocido por 2 dedos, este tribunal le condena a morir en la horca al amanecer, tras lo cual su cadáver será arrojado a los tiburones, pues sus crímenes les impiden descansar en tierra de gentilhombres. Que Dios tenga piedad de su alma. No hay mejor tumba para mí, tronó la voz de 2 dedos en una carcajada. Gracias, señor. Se sentó y todos dirigieron sus miradas al tercer acusado, el extraño hombre delgado, de porte veladamente noble, rasgos delicados y ojos limpios. Vestían tan mal como los otros 2, sucio por el naufragio y la estancia en prisión, y llevaba una cerrada barba de varios días, pero al ponerse en pie, lo hizo con tal elegancia y delicadeza que más de una dama, y de 2, le observaron con absoluta curiosidad. Era un pirata, pero no parecía un pirata. ¿Cuál es su nombre?, repitió por tercera vez la pregunta el honorable juez. Don Diego de Cerrajima, Valoris y Fuentes. Su voz era clara, suave. ¿Sois español? Tanto como pueda hacerlo vuestra ilustrísima señoría. Entonces vuestro crimen es más execrable. El tono de voz de don Pedro se hizo más duro. Pues habéis luchado en una embarcación pirata extranjera que ha sido una constante sangría para seres humanos de vuestra misma sangre española. Señor, soy inocente. Se levantó un murmullo en la sala. Las palabras del acusado fueron tan inesperadas que don Pedro ni siquiera ordenó que se hiciera el silencio. ¿Inocente habéis dicho? Así es, señor. Un ojo y 2 dedos demostraron lo que les parecía la declaración de su compañero. Uno escupió al suelo con fuerza, otro hizo chasquear la lengua. ¿Erais acaso prisioneros de la goleta la pérfida? Señor, mi historia es más asombrosa de lo que podáis imaginar, tan y tan extraordinaria que ni siquiera puedo contárosla, pues de hacerlo no querríais escucharla, y de escucharla no queríais creerla. Es más, yo mismo, cautivo de ella y hechizado por su influjo, comprendiendo que he vivido lo que ningún otro ser humano ha tenido la suerte de vivir, no deseo en modo alguno que se pierda más allá de estas egregias paredes para caer en el olvido o la leyenda con el paso de los años. Sería mi deseo escribirla para que vuestros ojos la conocieran y después quedaran en los anhelos de la razón, fuera cual fuera vuestra sentencia. Hablaba con fina y matizada retórica, con la cabeza en alto, la barbilla proyectada hacia adelante en señal de nobleza, moviendo con elegancia las manos a pesar de los grilletes y las cadenas. Procedía de una alta cuna, era evidente, o tal vez fuese un actor, o el peor de los farsantes. Todos los presentes, sin embargo, estaban ahora pendientes de sus cautivadoras palabras.
¿Cómo esperáis escribir vuestra historia si estoy presto a dictar sentencia inmediatamente? Tronó la voz del honorable juez, tan impresionado como el resto de los asistentes por la delicada oratoria del acusado, aunque sin caer en la trampa de su influjo. Señor, Excelencia, continuó don Diego de Cerrajima, Valoris y Fuentes, según se había llamado él mismo. Todo condenado, pues sé que está en vuestro ánimo llevarme a la misma horca que a todos dos desgraciados. Tuvo que apartarse porque los dos desgraciados hicieron acto de querer saltarle encima. Tiene derecho a una última voluntad. ¿Acaso vais a negármela? ¿Les proporcionasteis vosotros una última voluntad a vuestras víctimas?, preguntó contundente don Pedro. «Tenemos un código de honor», rezongó un ojo. «¿Creéis que somos animales?», protestó Dos Dedos. «Silencio», los conminó don Pedro, y volvió a enfrentarse en singular prisionero. ¿Cuál sería vuestra última voluntad? 3 días, mi señor. 3 días de tiempo para, encerrado en mi celda, escribir mi historia. Solo eso. Si después de leerla la consideráis oportuno, colgadme del palo más alto de vuestro navío real o de la torre de las enseñas de la fortaleza. Pero de esta forma, cuanto menos, esa historia quedará en este mundo tal y cual yo la narré. Si vos me colgáis por no creerla, lo entenderé. Pero tal vez un día en el futuro, cuando el ser humano haya progresado tanto como sé que progresará, mi nombre será reivindicado, y tanto yo como mi relato seremos inmortales. Don Diego llenó sus pulmones de aire tras el énfasis apasionado, aunque siempre elegante, de su larga parrafada. Tras ello, no miró al honorable juez, sino a los asistentes al juicio, e inquirió decidido: «Esto es lo que os pido, apelando a vuestra benevolencia. ¿Qué decís?». Hubo una ligera pausa, muy breve. Las palabras del detenido flotaban como una efervescencia embriagadora por el aire de la sala. Su firmeza y su dulzura impregnaban a los presentes. «Sí, tiene derecho», se escuchó una voz femenina. «3 días», pidió una masculina. «¿Y si es inocente?», se preguntó otra femenina. Hubo un murmullo de aprobaciones. El desprecio y la repulsa que motivaban los 2 primeros piratas se habían trocado en amabilidad y condescendencia en honor del tercero. El mismo don Pedro se dio cuenta de que aquel hombre había despertado toda su curiosidad. Nunca en sus muchos años como juez de la corona se había encontrado con algo parecido, y mucho menos con un hombre tan singular como aquel, aunque tal vez solo fuese un hechizante parlanchín. «Tenéis derecho a una última voluntad, es cierto», asintió el honorable juez, «y no por lo insólito de vuestra petición este tribunal dejará de ser menos justo. Al contrario, ya que en su recto proceder la búsqueda de la verdad es la única e incuestionable meta que se propone. Así pues». Consideró por un solo momento más su decisión y la pronunció con toda la pompa que le confiere su cargo. «Tenéis 3 días para escribir vuestra historia como deseáis». Y hubo una salva de aplausos, rápidamente detenidos antes de que don Pedro levantara su martillo de madera y pidiera silencio. «Este tribunal», dijo el honorable juez, recuperada la calma y poniendo fin a la sesión, «suspende la vista de esta causa por espacio de 3 días y aplaza la ejecución de los 2 condenados a muerte, pues no es de menester hacer llamar al verdugo 2 veces». Miró el augier y concluyó: «Conducid al acusado don Diego de Cerrajima, Valoris y Fuentes a una celda con luz suficiente, una mesa y una silla, y que no le falte papel, tinta y plumas con las que redactar esta tan singular historia. He dicho». Y entonces sí, golpeó la mesa con su martillo de madera, se levantó revestido de dignidad y se retiró del tribunal mientras el ujier gritaba rápidamente: «¡En pie!».